Sí, muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Y la verdad es que, bueno, pues he hablado hoy de cosas que nos gustan, que llevamos hablando ya desde hace años y que al final lo que hace es posicionar a Aragón no solo hablando de pasado, incluso de presente, sino especialmente de futuro. Y al final muchas veces estamos acostumbrados en el día a día o a hacer lo que hacen los demás o realizar acciones muy a corto plazo y a veces, y en el ámbito de la política, como bien saben, es muy complicado por la limitación de tiempos o de mandatos, pero hay que pensar siempre en el largo plazo. Creo que tenemos la responsabilidad de tener una visión de hacia dónde queremos llegar. Este humilde portavoz del Grupo Parlamentario de Aragonés, como todo el mundo sabe, hace años hablaban de estas cosas y la verdad es que da gusto de ver cómo el propio Gobierno de Aragón actualmente, naturalmente su departamento, pues está en esa línea, no, lo siguiente, están apostando de una manera importante por esa transformación digital que antes era una pequeña ola, pero ahora es un tsunami que lo va a barrer todo. Y lo va a barrer todo en el ámbito de la administración pública, lo va a barrer todo en el ámbito de la empresa privada, lo va a barrer todo en el ámbito de la sociedad. Y cuando digo barrer todo no lo digo en el término negativo, sino simplemente es algo que está viniendo, que va a venir, y aquel que no se vaya subiendo, pues bueno, va a tener ciertamente problemas. En ese sentido, para que esto pueda suceder es necesario crear infraestructuras. Infraestructuras hablamos desde el ámbito de las propias telecomunicaciones como en el ámbito de que pueda llegar la propia banda ancha o en el ámbito de que podamos hablar de cómo va a llegar o cómo se va a poder implantar la 5G. Que muchas veces pensamos que el 5G va a venir por ondas, pero como decía el señor Cantabrana recientemente, si no tenemos un amplio fluido de banda ancha, no podrá llegar el 5G de verdad con garantías. Cuando digo el 5G no hablamos de la red de 4G, 4G+, que es el falso 5G, lo digo con cariño, sino el 5G de verdad. Tenemos que avanzar en esa línea, ya no por la propia sociedad, sino para también hacer competitivos, por ejemplo, nuestras áreas industriales, nuestros polígonos industriales, nuestras propias escuelas, nuestras propias infraestructuras dentro de lo que son las propias ciudades que están caminando cada vez de forma lenta pero de forma segura hacia esas visiones de Smart Cities o incluso a esos conceptos cada vez más extendidos de territorio inteligente que se está acuñando más ahora mismo, no solo en una ciudad pequeña o pueblo pequeño, sino de una región o de un país y en definitiva lo que hay que hacer es dar pasos. Queremos que los datos que nos ha pasado usted hoy aquí, de avanzar del 40 al 75%, del 13 al 65%, no solo en la ciudad o no solo en las ciudades pequeñas o pueblos grandes, sino también en los pueblos pequeños de Aragón, sabiendo que nuestra realidad es la que es una grandísima noticia, señora consejera. Se lo tengo que decir, se lo tengo que agradecer y creo que es una grandísima noticia. ¿Por qué? Antes lo hablamos aquí con el consejero de Hacienda, 13 municipios en Aragón tienen más de 10.000 habitantes. Solo 13. Solo 13. Es decir, de los otros hagan la resta de 731 que estamos, imagínense. Es decir, tenemos que intentar dotar, igual que el agua es importante, igual que la luz es importante, es igual de importante o casi más en los tiempos que estamos de que haya una correcta banda ancha y haya unas correctas telecomunicaciones en nuestros pueblos y luego también en esas áreas industriales que para que sean competitivas tendremos que empezar a hablar no solo de banda ancha, como están empezando a llegar y van a llegar gracias a esas zonas blancas que cada vez por suerte se van a ir cubriendo más, sino ese 5G. Si queremos que Aragón sea competitivo, tenemos que avanzar de forma decidida hacia el 5G, porque vamos hacia esa industria autoconectada y que en definitiva será una realidad, no en 10, 20 años como habla la gente, probablemente, y no se lo dice alguien experto, pero sí los expertos probablemente en muy pocos años y en definitiva tenemos que avanzar en esa línea. Yo quiero hacer un alegato, al final Conecta Aragón, esto es como todo, esto es como cuando uno iba con el Seat Panda y decía, bueno, es que este coche era malo, bueno, es que era el coche que había. Probablemente si no hubiera habido un Seat Panda, la gente hubiera tenido que seguir yendo en burra. Y entonces el Conecta Aragón se hizo cuando se tenía que hacer, en el año 2012, 13, 14, 15, no lo recuerdo, y en definitiva, fíjense, en 2015 nadie hablaba de Big Data, de IoT, de inteligencia artificial, incluso de blockchain, que ahora por suerte se habla cada día más en las Cortes, y en definitiva era lo que había. ¿Qué hay que hacer? Conforme avanza esto, que avanza a una velocidad de vértigo, lo que hay que hacer es ir implementando todo tipo de mejoras, escalar, ver aquello que no ha funcionado y mejorarlo y nada más, que es lo que se está haciendo. Y yo creo que también es una muy buena noticia el hecho de que el Gobierno de Aragón apueste por esa ley CLUD, ¿vale? Es una excelente noticia. Yo simplemente, permítanme, haremos alguna enmienda para cambiarle el nombre, al final le llamamos a todo inglés y podemos hablar en aragonés o en español, que creo que saldría perfectamente bien. Se podría llamar Ley de la Transformación Digital o de lo que sea. Yo creo que al final tenemos que
que hacer un poco de tierra, de patria, y en definitiva pues tampoco estaría mal para que lo entienda el otro 80% del mundo que todavía no entiende el inglés, ¿vale? Con que nada más, de verdad, agradecerle todo lo que está diciendo hoy aquí, agradecerle también, creo que esa se tiene desde el Gobierno de Aragón y desde su departamento, que también la oposición incluso está entendiendo que es el camino a seguir y, en definitiva, si arrimamos todos el hombro para que Aragón sea una tierra de oportunidades y de economía digital, realmente a los vecinos, a la propia Administración y a las empresas también le va a ir. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario